entonces queremos que el maestro Edwin Espinal diga de una semblanza. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, de cuya Escuela de Derecho en el campus de Santiago es actual director y en la que es profesor de Derecho de la Presidenta Electoral. Fue director de Londres. Maestría en Procedimiento Civil, posgrado en Derecho del Trabajo, curso de posgrado en Derecho de Autor y Derecho Conexo por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, de la UBA. Diplomado en Derecho de Autor y Derecho Conexo en la Universidad AFIC de Derecho en Colombia, diplomado en Alta Especialización en Derecho de Autor por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en Derecho en la Universidad Externada de Colombia y la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Es una doble titulación. Ocupó el cargo de director de la Oficina Nacional de Derecho del Autor en Londres, y fue presidente de la Asociación Dominicana de Preferentes de Escrito. Las surgidas en los años iniciales de la conquista y la colonización, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Santo Domingo, nacieron de la necesidad de tener dominio sobre los territorios indígenas para el sojuzgamiento de los nativos o el control de la producción económica. Y del día de su entrada en la historia no consta prueba alguna, aunque se ha querido sugerir que su fundación se produjo en las fechas dedicadas a honrar a sus santos patronos. En el caso de Santiago, por ejemplo, 25 de julio de 1495. En el caso de Santo Domingo, 5 de agosto de 1498. San Francisco de Macorís constituye una excepción a esta particularidad de nuestra historia municipal, ya que existen varios documentos de los cuales es posible extractar aspectos de la trayectoria de la que luego sería la tercera ciudad de la República. El primero de ellos es tenido como su acta fundacional y se trata de un acto auténtico, levantado por el escribano público y de Cabildo de La Vega, Dionisio de la Rocha, el 20 de septiembre de 1778, en el paraje nombrado el Rincón de San Francisco de Macorís, junto al río Jaya, sitio donde sería establecida la nueva villa. El descenso a este lugar lo hizo en compañía del alcalde mayor de Santiago, Joaquín Puello Urries, así como de los dueños del Hato Grande y sitio de San Francisco, y de don Juan de Alvarado, apoderado general de estos, para reconocer y elegir el terreno que sea más proporcionado para la población. Habiéndose escogido el paraje citado, el escribano dio fe de la demarcación del cuadro del pueblo, su ejido, dehesa, pasto común, labor y cultivo, leñas, maderas y demás precisos a la fundación, en el terreno comprendido entre la quebrada de Hato Grande, la sabaneta de los Magüeyes y el río Jaya. También hace constar, cito, que enterados los dueños de dicho terreno de su extensión, cantidad y calidad, hicieron donación de él a su majestad, y que la delimitación de las tierras se hizo con pilares. Estos hitos, estos pilares, sobrevivieron por más de 150 años, ya que fueron localizados y verificados en 1884, 1890 y 1928, según consta en sendas actas del Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís y en un acto instrumentado por el notario público de esta ciudad, Santiago Antonio Luna. La pluralidad de dueños del Rincón de San Francisco, a que alude este acto, pero que no se citan en el mismo, nos permite establecer que este terreno era un terreno comunero, o sea, que originalmente había sido de un propietario titulado por un amparo real y que con el tiempo fue traspasado a terceros, ya sea por venta, sucesión o cualquier otra forma de traslación de la propiedad inmobiliaria. En efecto, documentos emanados del Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís dan a entender que entre estos figuró la familia Tejada. Uno de dichos documentos es el oficio número 45 del 6 de octubre de 1930, dirigido por el presidente del ayuntamiento a varios miembros de la familia de este apellido, en el que se les comunica la exoneración del pago del impuesto locativo en reconocimiento a los sujetos méritos que concurren en ustedes como descendientes de la antigua familia Tejada y de Jesús, donantes de los terrenos en que se encuentra ubicada esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eso dice ese documento de 1930. El otro es una constancia expedida por el tesorero municipal del 21 de diciembre de 1937, en la que se hace constar, cito,
que el cuadro de terreno ocupado por el panteón de la familia Tejada fue apropiado por el ayuntamiento para dicha familia, por ser esta la donante de toda la porción de terreno y que se encuentra enclavada en esta ciudad. Es llamativo que la memoria histórica de tan antiguos propietarios se preservara por más de 150 años. Según consta en un auto del 19 de septiembre de 1778, donde se comprueba la citación que se hizo a los vecinos del paraje del Rincón de San Francisco para la selección del punto de fundación de la futura ciudad, el sitio de Hato Grande era jurisdicción de la ciudad de La Vega. Una sentencia dictada por el juzgado de primera instancia del entonces Distrito Pacificador en fecha 25 de junio de 1918 confirma que el Rincón de San Francisco era parte integrante de las tierras de Hato Grande. Pero para entonces, 1918, el sitio de Hato Grande ya pertenecía a la común de San Francisco de Macorís y se denominaba indistintamente Hato Grande o Santa Ana. Quedaría por determinar cuándo el nombre de Santa Ana empezó a coexistir con el de Hato Grande y el origen de ese nombre. Esta sentencia de 1918 constituye un valioso documento por los numerosos datos que en ella se reseñan y permite remontarnos a los propietarios iniciales de las tierras macorizanas. Se trata de una decisión rendida a propósito de un recurso de oposición interpuesto contra una sentencia en defecto por falta de concluir, evacuada el 2 de agosto de 1917. Esta última, a su vez, había rechazado una demanda en nulidad de la sentencia dictada por el mismo tribunal el 20 de abril de 1915, que ordenó la mensura y partición del paraje Buenavista del sitio de Hato Grande. ¿Cuál era el asunto litigioso a propósito de estas sentencias? En fecha de septiembre de 1911, el juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Pacificador dictó en sus atribuciones civiles una sentencia que ordenó la mensura o partición del sitio comunero de Hato Grande o Santa Ana, la cual se oponía a la dictada por el mismo tribunal en 1915 y que atacaban los demandantes en oposición por entender que Buenavista no era un sitio comunero dependiente de Hato Grande, sino que estaba contenido en sus límites, de donde no podían ordenarse diferentes mensuras para un mismo sitio porque se iban a solapar entonces los procesos. Finalmente, el tribunal retractó en 1918 las sentencias de 1915 y 1917, dejando así en vigor la de 1911. Cito, dice la sentencia, porque Buenavista es un paraje porción de terrenos que forman parte del sitio de Hato Grande. Los demandantes en oposición aportaron varios documentos que nos orientan en cuanto a las subdivisiones de que fue objeto Hato Grande, al ser adquirido por diversas personas, entre las cuales estuvieron los dueños del Rincón de San Francisco para 1778 y la familia Tejada, como ya mencioné. El documento más importante y que a juicio del tribunal era el que había servido para escriturar los títulos de acciones de terrenos comuneros del sitio hasta la fecha, era el testamento del señor Francisco Ravelo Polanco, instrumentado por ante el alcalde ordinario de Santiago, Juan José Almonte, el 2 de mayo de 1718, y en el que se refiere que había adquirido el sitio de Hato Grande o Santa Ana en pública subasta. Los demás documentos fueron un acto del 20 de noviembre de 1777 del alcalde ordinario de La Vega, Miguel Fernández, sobre la puesta en posesión de José Cortés Real del hato de herradura, en presencia de Juan Luciano, para entonces uno de los condueños de Hato Grande, una certificación sin fecha del notario Cartagena en la que consta que en 1772 y 1773 Hato Grande estaba subdividido en otros sitios, entre ellos Génimo y Hato de la Sabana, y finalmente una certificación sin fecha del agrimensor Vicente Tolentino Rojas, en la que constaba que el sitio de Barranca que había mensurado también se encontraba en los predios de Hato Grande. De modo pues que partiendo de un único propietario de Hato Grande en 1718, Francisco Ravelo Polanco, tenemos que posteriormente el sitio fue desmembrado en varios hatos, sitios y parajes, entre ellos Rincón de San Francisco, Herradura, Génimo, Hato de la Sabana, Barranca y Buenavista.